razón trigonométrica. Vamos a recordar un poquito, en la clase anterior o en el video anterior se explicaba un poco la definición de razón. ¿Qué es lo que va a ser la razón? Relacionarme en forma de una fracción, dos lados de un triángulo, en este caso del triángulo rectángulo. Entonces dice que si ABC es un triángulo rectángulo recto en B y teta es la medida de uno de los ángulos agudos del triángulo ABC, recordemos que si es un triángulo rectángulo, tiene el ángulo recto que mide 90 grados y tiene dos ángulos agudos. Todo triángulo rectángulo tiene esas características. Entonces vamos a definir a la hipotenusa de ese triángulo. A ver, estamos hablando del simbolito este, que se llama teta. Nos encontramos también con la hipotenusa, que la vamos a definir como el lado opuesto. Fíjese, la hipotenusa es uno de los tres lados del triángulo. Lado opuesto ¿a quién? Al ángulo recto, o sea, al de 90 grados. Y la vamos a representar como hipotenusa. Hip quiere decir hipotenusa y es el lado opuesto al ángulo recto. También otra definición que podemos manejar es que la hipotenusa es como el lado más grande del triángulo rectángulo. Bien, nos vamos a encontrar también con un lado opuesto y un lado adyacente. Estos dos, el opuesto y el adyacente, conforman el ángulo recto. Entonces, uno es opuesto y el otro es adyacente. A esto se le llama catetos. Entonces, uno va a ser el cateto opuesto y el otro va a ser el cateto adyacente. ¿Cuál es el papel de los catetos en el triángulo rectángulo? Formar el ángulo recto. Entonces, el opuesto va a depender del ángulo agudo que nosotros tomemos como referencia. Al igual que el adyacente va a ser el otro. Si ya identifico la hipotenusa y el opuesto, entonces el tercero sería el adyacente. Entonces vamos a definir tres razones trigonométricas, son las que vamos a estudiar, de tal manera que vamos a tener seno de teta. Seno de teta se escribe así, sen de teta. Luego vamos a tener el coseno de teta y lo abreviamos así, cos de teta. Y tendríamos la tangente de teta, que se escribe o se abrevia como tan de teta. Como decimos que estas son razones trigonométricas y lo que hacía una razón trigonométrica es relacionarnos tres lados del triángulo, dos lados del triángulo. Entonces, ¿qué lado me relaciona seno? Seno me va a relacionar el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente con la hipotenusa. Y la tangente sería el opuesto con el adyacente. Entonces, ahí tenemos las tres razones trigonométricas. Si yo lo llevo a un triángulo rectángulo, ABC dijimos recto en B, entonces, ¿qué pasaría si yo tomo como referencia este ángulo agudo? Y a ese le llamo teta. ¿Quién es mi opuesto? Mire, mi opuesto sería este. Entonces, este es mi cateto opuesto. Este sería, como dijimos que los cateto opuesto y adyacente forman el ángulo recto, este sería el cateto adyacente. Y el opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Sencillo. Ahora, ¿qué pasaría si ahora tomo este ángulo? Ahora mi ángulo o mi lado opuesto o mi cateto opuesto es este. Este es el opuesto. El otro que forma junto con él el ángulo recto es el adyacente. Y el opuesto al ángulo recto dijimos que se llama hipotenusa.
Le voy a cambiar acá para hacer una... No, lo voy a dejar así porque cambia los... Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a ver cómo me quedarían las razones trigonométricas de este y de este. Aplicando igual, estos triángulos se pueden rotar, se pueden girar y la clave es identificar siempre la hipotenusa, la que está opuesta al ángulo recto. El opuesto es el que está, yo siempre digo así, ¿ves? Si es de esta forma, el ángulo está a la derecha, entonces el opuesto está a la izquierda. El ángulo está arriba, entonces el opuesto está abajo. Entonces, para no perdernos ahí. ¿Cómo me quedaría en este caso? Seno, vamos a sacar las razones trigonométricas de este triángulo. Seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. Vamos a ver, ¿quién era seno? Dijimos, seno es opuesto. Lo vamos a hacer con los segmentos poniéndole nombre a los segmentos. Entonces, en este caso, el opuesto es el segmento BC. BC, ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa, que sería AC. Ahora el coseno. ¿Quién es coseno? Dijimos, adyacente sobre hipotenusa. O sea, AB sobre AC. La tangente, ¿quién es la tangente? Opuesto sobre adyacente. ¿Y quién es el opuesto? BC sobre AB. Y ahí tenemos, de esa manera sacaríamos. En su momento, pues va a haber un momentito en donde nos van a dar valores y nosotros ahí podemos ir sacando las respectivas razones. Y aquí como nos quedaría, por ejemplo, seno de teta, coseno de teta y la tangente de teta. Vamos a ver. Seno de teta ahora es opuesto, es AB. Mire cómo cambia. No siempre es lo mismo. Depende del ángulo agudo de referencia que nosotros tengamos. Sobre AC. Coseno de teta. Coseno dijimos que es adyacente sobre hipotenusa. O sea, BC sobre AC. Y la tangente de teta, que sería opuesto sobre adyacente. O sea, AB sobre BC. De esa manera obtenemos las tres razones trigonométricas.